Para allá 22, Vayagel, Éxodo 35:1 al 38:20. Esta semana el Padre nos enseña sobre el Shabbat, sobre la ofrenda, las personas designadas en la construcción del tabernáculo y los distintos elementos del mismo. Pero hay dos puntos fundamentales que sobresalen y que es propicio meditar en ellos. Vayamos para esto primeramente a la raíz del nombre de la porción. Vayagel, en hebreo la podemos entender como acción de congregar, pero también como sustantivo en asamblea, congregación o iglesia. En Éxodo, ¿qué vemos? Vemos un tabernáculo construido por mano de hombre, bajo las directivas del Padre, transmitidas a través de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué se construyó este tabernáculo? Para que la presencia del Eterno esté entre su pueblo. Todo fue construido fielmente y ya de aquí podemos desprender una enseñanza, que la verdadera iglesia es la que está congregada para hacer su voluntad. El pueblo de Israel fue el primer grupo al cual se le llamó iglesia y Moisés fue el primer mediador que congregaba para enseñar Torá, para enseñar las instrucciones dadas por el Eterno. Entonces, ¿de qué voluntad estamos hablando? De las que están escritas en su palabra. En la porción semanal anterior leímos en Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué tenemos que hacer? Todo, sin añadir ni quitar. Primera Corintios 3:16 nos revela quién es el templo ahora. Veamos, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces somos creyentes en el Mesías Yeshua, congregados en su nombre, para construir un espacio para que el Eterno more. Veamos qué dice Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Mesías. La piedra principal es el Mesías Yeshua, nosotros casa espiritual. El Mesías no tiene denominación ni marca. Entonces, vemos otra enseñanza aquí. Somos una comunidad de creyentes en el mundo, unidos por su espíritu. Somos el cuerpo del Mesías. La iglesia, por lo tanto, no es un edificio físico con una denominación. ¿Esto qué provoca? Provoca división. La palabra que encabeza esta porción semanal, tanto como verbo como sustantivo, nos habla de unión, de cuerpo. Las denominaciones no son voluntad del Padre. La interpretación de la Torá, de su palabra en forma personal, conforme al corazón, el agregarle o el quitarle algo que está prohibido por el Eterno, como ya vimos, hace que se pierda el propósito de la verdadera iglesia, conforme al corazón del Padre, que es congregarse para aprender su Torá, su palabra en forma fiel. ¿Y qué provoca? Provoca división, celo, contienda, interpretación errada y desorden. Si desde el inicio no está cimentada en el Mesías, la Torá viviente no va a poder permanecer en pie en los tiempos cruciales y radicales que se avecinan prontamente, sino que sucumbirá ante los embates del enemigo. Una casa dividida contra sí misma, dijo el Mesías, no puede permanecer. Una iglesia que toma fragmentos convenientes de su palabra está en contra de la pureza de ella y por lo tanto va a caer. Una iglesia congregada en emocionalismo pierde el foco de lo que es la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? La obediencia a sus mandamientos, el no apartarse a izquierda ni derecha, porque el único camino es el Mesías Yeshua, no va a prosperar la que fue edificada por el hombre y no por el Padre. Aquella iglesia que fue levantada conforme al corazón del hombre no va a prosperar. Aquella iglesia que nos sigue fielmente la enseñanza de la Torá no va a prosperar. Una iglesia fundada para y según el corazón del hombre es una iglesia que compite por las almas,
Es más una organización que busca ser nombrada para satisfacer egos. Por lo tanto, levantó un becerro de oro porque no entendió que es un grupo de personas creyentes en el Mesías, unidos por su espíritu, morada del Padre, congregadas para recibir enseñanza pura de su Torá. No es un edificio. Todos los que hemos sido llamados por Yeshua somos iglesia. Todos los que hemos creído en el Mesías somos injertados en el pueblo del Eterno, porque el Padre no desechó a su pueblo, ni lo sustituyó. Veamos Isaías 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Esa salvación eterna es el Mesías Yeshua. Un día los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que están sin esperanza, sin pacto, sin Dios en el mundo, fuimos alcanzados por Él. Si creímos en Él y renunciamos a nuestra pasada manera de vivir, fuimos injertados en su pueblo Israel y ya no somos gentiles. Efesios 2:11 en adelante nos aclara este punto. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay solo un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El que sigue las enseñanzas y la manera de vivir del Mesías. Solo hay una sana doctrina, aquella que solo se fundamenta en la Torá. Somos el tabernáculo de Yeshua, la Torá viviente. Él caminaba en obediencia a ella y enseñaba a hacerlo. Somos su iglesia si andamos como Él anduvo. Veamos Mateo 5, 17 al 19. El Mesías dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y una jota y una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Volvamos a Éxodo 35. Y aquí vamos a ver el otro punto importante. Moisés convocó, dice, el versículo 1, a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Que vemos que el Shabbat es un regalo del Padre a sus hijos. Es una oportunidad de descanso junto a Él para leer su palabra y para disfrutar de la familia. Una señal entre Él y su pueblo, y nosotros somos su pueblo, porque recordemos que nosotros fuimos injertados al pueblo del Eterno a través del Mesías. ¿Qué nos dice Éxodo 31, 16 y 17? El Padre priorizó el Shabbat por encima de la construcción del tabernáculo. Esto nos muestra que el Padre prioriza la intimidad con sus hijos por sobre cualquier obra u acción que hagamos para Él. Quien camina en la verdadera identidad como su pueblo, guarda el Shabbat. El día, el verdadero Shabbat, comienza desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, pero fue cambiado a domingo por los romanos, que adoraban al dios sol. Fue cambiado por tradición y aquí vemos otro becerro de oro. La verdadera iglesia guarda y camina en Torá. El Mesías guardaba Shabbat.
Veámoslo, Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Una costumbre, ¿de qué nos habla? Nos habla de un hábito, de algo hecho repetidamente. Entonces, si somos iglesia verdadera, entenderemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Hechos 17, 24 y 25 nos habla de ello. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dos, que si somos seguidores del Mesías, somos iglesia, templo de su espíritu y caminamos en Torah como Él. Primera de Juan 2, 3 al 6 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo le conocemos si guardamos sus mandamientos? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero ¿qué verdad? No cualquier verdad. La Torá no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 3. Una iglesia verdadera comunica fielmente su palabra. Moisés no manipulaba al pueblo, solo era mediador entre Dios y el pueblo y comunicaba fielmente lo recibido. Y todo se hizo conforme a las instrucciones dadas por el Padre. La iglesia verdadera es conforme a su voluntad y no conforme a ideas humanas. Si la piedra angular, escogida y preciosa, es el cimiento por el cual nuestra vida es edificada, entendamos que fuimos llamados a restaurar la verdadera iglesia del Mesías, la que camina en santidad, en el Espíritu, en quien nos da sabiduría para aprender su Torah e inteligencia para caminar en ella, que fuimos llamados a ser de bendición a los hermanos. La verdadera iglesia que se mantendrá en pie porque camina en Torah está escrita en Apocalipsis 14:12. Esta es la paciencia de los santos, la que guarda los mandamientos y la fe en el Mesías. En realidad no es paciencia, la verdadera traducción es perseverancia. Entonces, ¿cuál es la que se va a mantener en pie? Primero, la que tiene perseverancia. Segundo, los santos, los apartados del mundo y de todo lo que se relaciona con él. Tercero, los que guardan sus mandamientos. Cuarto, la fe en el Mesías. ¿Qué es la fe en el Mesías? La certeza y la convicción. Y aquel que tiene la certeza y la convicción en el Mesías anda como él anduvo, porque lo conoce y porque está convencido en que la Torah es verdad y debe obedecerse sin quitar, sin agregar nada, porque sabe que todo se cumplirá tal cual está allí, cada jota, cada tilde, cada palabra, cada tiempo establecido. Es hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad del Padre. No todo aquel que profetiza en su nombre, echa fuera demonios y en su nombre hace muchos milagros. ¿Por qué? Porque nunca fueron conocidos por el Mesías y los apartará y dirá, conforme a la traducción original de las Escrituras en cuanto a este versículo. No dice que son hacedores de maldad, sino que dice que son quebrantadores de Torah. Entonces, todo aquel que no obedece sus mandamientos es un quebrantador de Torah y por lo tanto no entrará en el reino de los cielos. Entonces, todo aquel que no hace la voluntad del Padre escrita en la Torah es un quebrantador de Torah y por lo tanto es un hacedor de maldad. La primera congregación o iglesia fue la del monte Sinaí. Nosotros fuimos llamados a restaurar la verdadera iglesia del Mesías, la que glorifica al Padre en nosotros. Como dice Efesios 3, 18 en adelante, porque por medio de él, ¿de quién? Del Mesías, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros